Muy buenos días con todos, bienvenidos. ¿Me escucha? Buen día. Sí, buenos días, Javier. Te escuchamos fuerte y claro. ¿Qué tal? ¿Damos inicio o esperamos unos minutos más? Ya iniciamos, Javier. Lo que sí te rogaría es que la capacitación pudiéramos acabar los minutos antes de la hora pactada para que nuestros trabajadores puedan rendir la evaluación que le hemos preparado para ellos. Ok, no te preocupes. Entonces, iniciamos. Les comparto la PPT en pantalla para que podamos desarrollar el curso de EPPs. Por favor, ¿me confirman si se logra visualizar la presentación? Sí, sí se logra ver la presentación, Javier. Ok, muchas gracias. Entonces, como les indicaba hace un momento, vamos a dar inicio a nuestro curso de equipo de protección personal, EPP. El EPP, como parte introductoria, es la última barrera en la jerarquía de control del riesgo, y al ser la última barrera es la menos eficiente. Se convierte en menos eficiente si es que nosotros no utilizamos de forma correcta el equipo de protección personal. Muy aparte del equipo de protección personal, tenemos otros niveles en la jerarquía, como eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo. Bueno, en los tres primeros son las barreras duras, que son mejores barreras o mejores protecciones que podemos implementar para disminuir la probabilidad de que pueda ocurrir un accidente de trabajo. Son cualquier tipo de equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y su salud, ¿no? Entre ellos tenemos guantes, el casco, zapatos, respirador, chaleco, tapones auditivos, barbiquejo. Dependiendo del puesto de trabajo y las actividades que desarrolle, el equipo de protección va a ir variando, ¿no? Tenemos desde EPP básico hasta EPP específico. El EPP específico, en su gran mayoría, se utiliza para aquellas actividades complejas, ¿no? Como trabajos de alto riesgo o trabajos de mecánica. Por otro lado, los puestos de trabajo administrativos requieren más que todo solo equipo de protección EPP básico, pero en algunos casos se puede complementar con tapones auditivos, respirador y guantes. Pero eso depende mucho del trabajo que se desarrolla. Eso sí tenemos que entenderlo porque a veces se usa EPPs como por ejemplo los guantes, ¿no? En la parte de construcción. Los guantes de cuero los utilizan para hacer el vacío de concreto y esos guantes no son los correctos porque se van a terminar humedeciendo y podría generar dermatitis en las manos, ¿no? En la piel. ¿Por qué usar el EPP? Porque nos ayuda a protegernos de los peligros y la salud que no pueden ser eliminados del área de trabajo. Es la última barrera. Entonces, eso quiere decir que se ha evaluado, evaluado ver la forma de implementar alguna medida de eliminación, sustitución, control de ingeniería, pero no se ha podido y por ello se ha implementado esta última barrera, porque miles de personas sufren lesiones incapacitantes que pudieron ser evitados por el uso de EPP. Los accidentes ocurren la gran mayoría de accidentes que ocurren es por el comportamiento, ¿no? Por no seguir las normas, los procedimientos que tenemos en la empresa, en la organización. Los comportamientos que son los actos inseguros o también conocidos como actos subestándares aumentan la probabilidad de que pueda ocurrir un accidente si es que no cumplimos con estas normas. ¿Cómo usar el EPP? Para esto debemos haber recibido un entrenamiento. Muy aparte de haber recibido el entrenamiento, cada vez que el empleador nos entrega un equipo de protección personal, vamos a contar con instrucciones que vienen en el empaque de este EPP. Lo que tenemos que hacer nosotros es revisar esa información y utilizar el EPP, limpiarlo y almacenarlo de acuerdo a lo que indica el fabricante, para que éste no se contamine, para que éste esté apto, para que tú puedas utilizarlo en la ejecución de tus actividades. Eh, También aquellas situaciones de mantenimiento, reparación y averías y transformación de equipos que al ser situaciones o condiciones de trabajo
frecuentemente imprevisibles. Antes de determinar el equipo de protección personal a usar, se elabora una matriz I per C, ¿no? Donde tenemos ahí el peligro, el riesgo, las actividades si son rutinarias o no rutinarias, y también definimos aquellas otras medidas de control que correspondan para reducir la probabilidad de ocurrencia de accidente de trabajo. Y ahí está nuestra jerarquía de control del riesgo. Tenemos 5 niveles: eliminar, reemplazar ingeniería, reemplazar, sustituir ingeniería, administración y EPP. Tenemos aquí los peligros, ¿no? Los peligros son todos aquellos que estén presentes en tu área de trabajo, en el hogar, en el transporte, en cualquier lado, en cualquier actividad que tú desarrolles, van a estar presentes estos peligros. El riesgo es la interacción con este peligro. Y si tenemos que interactuar con este peligro, tenemos que aplicar medidas de control. De lo contrario, aumentas la probabilidad de que pueda ocurrir un incidente, accidente de trabajo. ¿Cuándo se debe usar el EPP? El EPP debe usarse cuando hay una exposición potencialmente peligrosa a agentes capaces de causar lesión, debido a absorción, inhalación, contacto físico, inyección, ingestión. ¿Cuándo se usa el EPP? El EPP es una barrera entre el peligro y el trabajador, pero no lo es todo. Eso sí es cierto. Algunos compañeros piensan de que si tienes todo el equipo de protección personal puesto, estás libre de todo peligro. Eso no es totalmente cierto, ¿no? Porque el EPP en ciertas ocasiones o ciertos trabajos puede mitigar el daño. En otros casos, probablemente no y pueda ocurrir un accidente de trabajo. Por eso es importante evaluar, ¿no? Hacer una evaluación para verificar qué equipo de protección personal, si es el correcto y que también se use de acuerdo a lo que indique el fabricante. ¿Cómo deben ser los equipos de protección personal adecuados para el riesgo? ¿No? Por ejemplo, trabajo en una zona donde hay polvo, ¿ok? Entonces debo usar un respirador de media cara o descartable con filtros que sea para el polvo. No me va a servir de nada si yo utilizo unos filtros o unos cartuchos que sean para otro tipo de contaminante. No, no te va a servir, no te va a proteger. Entonces el EPP tiene que ser adecuado de acuerdo al trabajo que vas a realizar. Perdón. Entonces, también pasa con las actividades de trabajos en altura, ¿no? A partir de 1,80 m, equipo de protección personal. Pero muchas veces la línea de anclaje que usas para hacer ese trabajo en altura es muy larga y la utilizan para hacer trabajos a 2 metros. Entonces, si tú sufres una caída, ese EPP no te va a servir porque igual te vas a terminar golpeando contra el piso. Y la idea es de que no, ¿no? De que se evite la exposición, se reduzca esa exposición y que no se tenga como resultado lesiones. Tienen que ser confortables, deben ajustarse sin interferir en sus movimientos, que sea cómodo, ¿no? Que se adapte a la persona, que sea ergonómico, durables, desinfectables y de fácil limpieza. Durables que sean de buena calidad, que cumplan con algún tipo de certificación internacional. Desinfectables, de que se puedan limpiar, desinfectar, sin que cause daño a sus componentes del equipo de protección. En este caso, una forma de desinfectar algunos equipos de protección personal, por ejemplo, los tapones, el respirador de media cara, eh, el casco, ¿no? En este caso, el tafilete, que es el que tiene contacto directo con nuestra cabeza o también conocido como arnés, lavarlos con agua y jabón neutro y de fácil limpieza, libres de defectos que puedan comprometer su seguridad. Sí, los MPs cuando son nuevos, no tienen defectos, igual hay que revisar que esté en perfecto estado. También por otro lado, antes de usar el equipo de protección personal, tienes que inspeccionar, verificar que éste se encuentre en buen estado. De lo contrario, no te va a servir. Y de fácil limpieza y almacenamiento. Almacenarlo de acuerdo a lo que indica el fabricante. No vamos a dejar, por ejemplo, el respirador de media cara de silicona en el sol, ¿no? Expuesto al sol durante todo un día. Lo dejé ahí colgado y me olvidé que está en el sol. Entonces el sol va a dañar las partes plásticas, las ligas que tiene ese arnés, ¿no? Entonces va a ir dañando su estructura y esto
puede conllevar a que no funcione o se dañe prontamente también. Porque cada equipo de protección personal tiene un tiempo de vida útil, ¿no? Y ese tiempo de vida útil va a servir siempre y cuando sigamos las recomendaciones del fabricante, ¿no? Lo guardemos de forma correcta, no lo metamos en cualquier lugar con otros equipos que puedan dañar este equipo de protección personal. Tenemos agentes de riesgo químicos como líquidos, sólidos, humos, reacciones químicas, soldadura, material particulado como derivados del proceso o materias primas, gases y vapores. Entonces hacemos la evaluación. La evaluación es conjunta. Seguridad, salud ocupacional e higiene industrial. Hacen la evaluación para determinar qué agentes contaminantes están en el ambiente y qué equipo de protección personal se debe usar, ¿no? Pero antes de determinar el equipo de protección personal, verificar que el contaminante que está presente en el ambiente no supere los valores límites permisibles, ¿no? Porque si se supera los valores límites permisibles, este equipo de protección personal no te va a servir, ¿no? En el caso de estos agentes que generan vapores, gases tóxicos. Riesgo mecánico son aquellos que resultan de un inadecuado procedimiento en manejo de herramientas, proyección de partículas, superficies de trabajo, mecanismos en movimiento, manipulación de materiales. Riesgo biológico son aquellos producidos por virus, hongos, bacterias, parásitos. Para aquellos puestos de trabajo que se exponen a este riesgo biológico, protegerse mediante el uso de la bioseguridad, guantes, mascarilla, unas tocas, si es que trabajas en el sector alimentación. Riesgo eléctrico, tenemos alta, media y baja tensión, ¿no? En este caso, el equipo de protección personal a utilizar cuando trabajas con energía eléctrica es el EPP dieléctrico. Y no es que existe un solo tipo de EPP dieléctrico, sino que este tiene clases, ¿no? Categorías. En el caso de los guantes son clases y en el caso del traje es categoría, ¿no? En el caso de los guantes las clases van desde 00, 0, 1, 2, 3, 4. En el caso del traje antiflama va de la categoría 1 hasta la categoría 4, ¿no? Entonces tenemos alta tensión, como las redes de distribución y las subestaciones. Baja tensión está presente en cajas de distribución, empalmes, tomas e interruptores. Y la electricidad estática, que hay que tener muchísimo cuidado con ella, constituida por líneas a tierra, trasvase de líquidos, fricción de material plástico llenado. La energía estática es cuando, por ejemplo, lo más común que puede pasar en casa, ¿no? Estás en la cama, recostado, y tu frazada es de lana, ¿no? Y te empiezas a pasar tu mano o estás recostado ahí por el movimiento, se genera cierta fricción y tu cuerpo se carga de energía estática. Y cuando te paras y tocas una estructura metálica, ¡pac!, sale un chispazo. Esa es la descarga de la energía estática. Y esa descarga, si es que en ese ambiente tenemos vapores de combustible, por ejemplo, puede generar un incendio. Según la exposición al riesgo y los peligros del puesto de trabajo, usamos los siguientes equipos de protección personal. Entre ellos tenemos el casco, los lentes, zapatos, tapones o orejeras, respirador de media cara, guantes de nitrilo, guantes de cuero, guantes dependiendo de la actividad a desarrollar. Tenemos entre ellos protección ocular, anteojos, proporcionan protección contra riesgos de impacto generados por actividades mecánicas, esmerilado, por ejemplo, en la gran mayoría de casos, soldadura, o trabajos de arenado, granallado para las estructuras metálicas, para luego pasar al proceso de pintado, ¿no? Entonces hay proyección de partículas incandescentes, que si tú no estás usando lentes, esas partículas pueden llegar a ingresar a tus ojos y en el peor de los casos dejarte ciego. Provee de protección contra salpicaduras en las exposiciones de líquidos, nielas y rociaduras, ¿no? Pasa de que también no solo en el trabajo mecánico existe proyección de partículas, sino también en la manipulación de sustancias químicas o algún tipo de material usado para los trabajos. Los anteojos de prescripción proveen la protección adecuada para los ojos. También ocurre que tenemos colaboradores que son cortos de vista y requieren usar lentes con los lentes de seguridad que son los sobrelentes, o utilizar lentes de seguridad con injerto para poder colocarle tus lentes de medida dentro de estos lentes
y así estés protegido y puedas ver bien también. Escudo protector de la cara, ¿no? En el caso de trabajos de esmerilado, soldado, esmerilado, ¿no? Utilizamos esta careta de protección. Cubre mayor área de la cara que lo que cubre los anteojos o gafas. Debe ser utilizado si la operación genera partículas, rociaduras o nieblinas o un riesgo significativo para la piel. Debe ser requerido en procesos de inmersión en caliente, trabajos en caliente, donde existe el potencial riesgo de salpicaduras de metal caliente, ¿no? En esta careta que estamos viendo en específico en pantalla es para trabajo esmerilado, porque para el trabajo de soldadura es otra careta. Doble protección de cara. En este caso, las gafas y los escudos o protectores de cara deben ser utilizados sobre los anteojos con protectores laterales. Primero son los lentes y encima la careta. ¿Cómo se realizan operaciones tales como trabajo en o con vacío, alta presión o líquidos a alta temperatura, abriendo líneas de vapor, operaciones de manufactura usando ácidos o material corrosivo? Equipos de protección para los oídos, los tapones o las orejeras. Ambos ofrecen la misma protección, el mismo factor de protección, pero tienes que usarlos de forma correcta. Frecuentemente la pérdida de la audición por exceso del ruido es tan gradual que en el momento en el que se hace evidente, el daño permanente ya está hecho. Orejeras y tapones para los oídos son dos tipos básicos de equipo de protección personal para proteger la audición, pero siempre y cuando lo uses de forma correcta, no sigas el procedimiento para colocarte los tapones auditivos, al igual que las orejeras. Las orejeras deben cubrir todo tu oído, ¿no? Si es que tu oído es un poquito más grande, la concha de la orejera debe ser más grande para que cubra, tiene que existir un sello, toda esta zona. Y para colocarnos los tapones auditivos de forma correcta, existe una técnica, mano izquierda, jalas el pabellón, perdón, con la mano derecha, jalas el pabellón izquierdo hacia arriba, abres un poco la boca y el tapón ingresa fácilmente al canal auditivo, ¿no? Sin hacer estar haciendo presión o sin contaminarlo, porque a veces por desconocimiento le echan un poco de saliva para que pueda ingresar el tapón auditivo y ahí puedes generar algún tipo de infección, ¿no? Porque tu tapón probablemente esté contaminado, porque muchas veces se ve de que los tapones auditivos están colgados aquí todo el día. Te exponen a contaminantes, encima le echas un poco de saliva y te lo colocas, puede generar un tipo de infección auditiva. Protección de manos. Una de las formas más efectivas para prevenir lesiones de las manos relacionadas con el trabajo es usando los guantes apropiados. Voy a manipular sustancias químicas, uso guantes de neopreno, de nitrilo. Voy a hacer un trabajo mecánico, uso de guantes de cuero. Voy a hacer trabajos de instrumentación, usaré unos guantes de instrumentista, ¿no? Para hacer trabajos muy puntuales. Entonces, usar los guantes que correspondan para el trabajo de esa soldadura, usarás guantes de cuero cromo de caña larga. Aquí tenemos ejemplos de guantes, ¿no? Los guantes de badana para uso general, recomendados para trabajos que requieren alta destreza manual en presencia de riesgos mecánicos. Tenemos mecánicos moderados. Los guantes de hilo pueden ser usados en múltiples situaciones, solas o en combinación de otros guantes, por sus características de absorber el sudor e incrementar el aislamiento del calor. Y los guantes de soldar son hechos para proteger de las chispas que podrían saltar del acero que esté soldando. Los zapatos de protección. Las lesiones en los pies pueden resultar de objetos que pueden caer, objetos que ruedan, objetos que traspasan la suela del zapato, ¿no? Clavos, pero por ello, orden y limpieza. Si trabajamos en construcción civil o hacemos trabajos de construcción civil, verificar que todas las maderas que se han utilizado no tengan clavos. Exposición a pies a peligros eléctricos, ¿no? Zapatos y eléctricos. En ese caso, para que haya estas actividades con energía eléctrica. El equipo de protección personal para los pies es botas reforzadas con acero en el área de los dedos, las cuales proveen protección contra caídas o rodamientos.
botas de protección contra choques eléctricos, botas de goma o de plástico para protegerse cuando trabaja donde hay agua, aceite, grasa o químicos. Botas reforzadas para proteger dedos y el empeine, talones, tobillo y la región metatarsiana del pie. Sobre todo para aquellas actividades de demolición que se usa el martillo neumático, compactación con el vibroaprisionador. Equipos de protección respiratoria. Los equipos existentes en el aire, perdón, los peligros existentes en el aire no son siempre evidentes. Cuando se trabaja en una atmósfera deficiente de oxígeno o contaminada con gases tóxicos o partículas, usted debe utilizar su equipo de protección personal. En el caso de los agentes contaminantes o en el caso de que el oxígeno que está presente en el ambiente es muy deficiente porque está por debajo de lo permitido de acuerdo a la normativa legal, el EPP no nos va a servir, ¿no? Este respirador de media cara, el full face y estos respiradores descartables no te van a proteger porque la cantidad de contaminantes presente en el ambiente supera el valor límite permisible. Ya primero se tendrá que aplicar otra metodología que será ventilar el lugar, luego de haber ventilado, determinar si aún sigue el contaminante, ¿no? Y si aún sigue el contaminante en las mismas proporciones, no se continuaría el trabajo o se utilizaría ya otro equipo de protección personal como es el traje de aire autocontenido. ¿No? Pero si la situación se da favorable, se hizo la ventilación y existe el contaminante, pero está por debajo de los valores límites permisibles, podemos utilizar este equipo de protección respiratoria. Purificadores, entre ellos tenemos purificadores de aire y tenemos suplidores de aire. Purificadores de aire se filtran y eliminan contaminantes peligrosos del aire antes de ser inhalados. Los suplidores de aire proveen aire fresco de una fuente externa o aislada. También tenemos los de aire autocontenido, ¿no? Que es el traje similar al que usan los buzos, ¿no? Cuando hacen algún tipo de incursión en el mar. La protección de cabeza, el casco, protege la cabeza contra riesgos de golpes e impactos, objetos que podrían caer. La idea es evitar que los objetos caigan, pero si los objetos caen, el casco te sirva como protección. Y ten en cuenta lo siguiente, por favor, usemos los CPPs de acuerdo a lo que indique el fabricante. Un error muy común que se suele cometer es utilizar el casco de forma incorrecta. ¿Cómo? Tú sabes que entre el casco y tu cabeza hay un espacio, ¿no? Que sirve como amortiguador. Cuando cae un objeto, amortigua el impacto. Pero ¿qué pasa si en ese espacio del casco, en esta zona, tengo herramientas, tengo botellas, tengo elementos, tengo objetos? Si va a caer algún objeto en tu cabeza, ya no va a existir ese espacio que sirva como amortiguación y te terminaría causando lesiones en la cabeza. Hasta inclusive la muerte, ¿no? Dependiendo de la altura que cae este objeto. El casco, tenemos casco contra impacto, casco con rachet. Tenemos el casco rachet de alto voltaje, casco de alto voltaje, no tipo minero. Tipo minero es porque tiene una visera. Entonces, dependiendo de las actividades que desarrolla la empresa, en su gran mayoría de casos se usa el casco contra impacto. Y para los electricistas, el casco de alto voltaje. Higiene y mantenimiento. Revise continuamente sus elementos de protección para que sepa reconocer cuál es el momento para solicitar nueva dotación. Acostúmbrese a limpiarlos y a desinfectarlos continuamente. No es un EPP que requiere limpieza. No lo vamos a mantener de esta forma, no, o sea, no lo vamos a usar siempre. Tenemos que hacerle su mantenimiento para que esté limpio y así no nos expongamos innecesariamente a alguna situación de riesgo. ¿Ok? Tapones auditivos, si no se mantienen higiénicamente aseados, pueden causar infección al oído. Anteojos de seguridad deben ser limpiados con un paño húmedo antes de comenzar la jornada. Si están sucias o rayadas, limitan su visión y pueden ocasionarle un accidente. Las botas de seguridad, si trabaja con químicos y sus botas están agujereadas o rotas, no las repare, ¿no? Solicite unas nuevas y en estos casos ninguna reparación que usted pueda realizar le dará la protección adecuada. Si los equipos de protección personal están desgastados,
por el uso solicite el cambio. Por otro lado, recuerden lo siguiente en el caso del equipo de protección respiratoria. Estos filtros y estos cartuchos no se lavan. ¿Ok? Lo digo porque en una oportunidad encontré a un colaborador de construcción civil que tenía estos filtros, los rosados, los 2097, y no estaban saturados, pero estaban con polvo, estaban un poco sucios. ¿Ya? Porque cuando el filtro está saturado ya no debes usarlo porque ya no va a cumplir su función. Tenemos que reemplazarlos. En este caso estaba un poco sucio y el colaborador lo dejó en su casa y su esposa lo lavó. Al día siguiente él fue con estos filtros, pero parecían pelotitas, se habían hinchado, ¿no? Y es porque este tipo de accesorios del equipo de protección respiratoria no se lava, ¿no? Se reemplazan si es necesario. Muy bien, les voy a compartir un breve video respecto a las pruebas que tienes que hacer para verificar que el respirador está correctamente puesto. Porque si no te lo pones bien, no sirve de nada. Igual el contaminante ingresa a tus vías respiratorias. A ver, un momento les comparto el video. Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar el respirador elastomérico. Antes de utilizar el respirador debemos conocer cuáles son sus estructuras. Está compuesto por un arnés tradicional, tanto por bandas de plástico como elásticas. Las bandas elásticas recorren la región frontal del respirador y terminan en la región posterior del cuello. En la región frontal del respirador observamos la válvula de exhalación. Asimismo, en la región interna del respirador observamos tanto la válvula de exhalación como dos laterales que corresponden a las válvulas de inhalación. Entre los diferentes filtros que podemos utilizar contamos con el P100. El filtro P100 está electrostáticamente cargado al interior de sus fibras y tiene una región central para la colocación. Adicionalmente pueden utilizar ese tipo de filtros, también son P100 y se encuentran con fibras de vidrio dentro de un contenedor de plástico. Adicionalmente, existen otros tipos de filtros que están compuestos por un cartucho, un prefiltro y un retenedor. Debemos recordar que lo que confiere la protección y la eficiencia de filtración es el prefiltro, que puede ser N95 o superiores. Por lo tanto, cada vez que utilicemos este tipo de filtros debemos utilizar las tres estructuras juntas. Antes de iniciar con la colocación del respirador, debemos iniciar con la preparación. En el caso de los varones debemos evitar que no tengan vello facial para impedir el sellado. En el caso de las mujeres no debemos portar aretes ni algún gancho en el cabello que pueda también interferir con el sellado o la colocación del arnés. Asimismo, en el caso de las mujeres debemos tener el cabello recogido para de esa manera colocar adecuadamente el respirador. El siguiente paso es la inspección. Para ello debemos garantizar que todas las estructuras no tienen ningún daño previo a la colocación del respirador. Empezamos con el arnés tradicional, tanto en las bandas de plástico como las elásticas. Asimismo, debemos verificar que la región frontal se encuentra conservada en todas sus estructuras. En la región interna debemos verificar que las válvulas, tanto de exhalación como de inhalación, se encuentran íntegras previas al uso. Verifiquemos también que el respirador no se encuentra visiblemente sucio. Ante cualquier daño del respirador, debemos solicitar inmediatamente el cambio antes de ingresar a áreas de pacientes COVID. Recuerden que pueden verificar la talla del respirador en la región frontal del mismo. Para obtener un adecuado sellado, contamos con 4 reguladores posicionados en la región frontal del respirador. Estos reguladores ayudarán a que el sellado y el respirador puedan ser adecuados de acuerdo a la forma de tu rostro. Antes de la colocación del respirador debemos engranar el filtro en la región valvular.
Para ello debemos garantizar que la región central del filtro engrane de forma correcta en la región valvular del respirador. Después de ello debemos sostener firmemente el respirador y realizar un giro en sentido horario hasta escuchar el clic. De igual manera debemos colocar el otro filtro en la región valvular del respirador. Para ello aseguramos que el engranaje es el correcto y después de una presión en el respirador para sostenerlo de forma adecuada, realizamos un giro antihorario para colocar el siguiente filtro. Recordemos que debemos manipular lo menor posible los filtros para asegurar su calidad y su reuso en posteriores oportunidades. Para la colocación es necesario estabilizar el respirador. Para ello deben colocar de 3 a 4 dedos cerca a la válvula de exhalación en la cara frontal del respirador y el dedo pulgar en la cara interna del respirador. La mano dominante debe sostener el arnés tradicional y luego colocarlo y desplazarlo en la región posterior de la cabeza. Debemos recordar que las bandas elásticas deben estar por encima de las orejas y situarse de manera paralela a la región frontal del rostro. Luego debemos proceder con las bandas alrededor del cuello y esperar que se genere un clic para el correcto colocación. Después de la colocación debemos comprobar que se ha sellado adecuadamente a través de la prueba del sellado. Para esto realizaremos dos tipos de prueba, compresión positiva y compresión negativa. Para realizar la prueba con presión positiva debemos colocar parte de nuestra palma de la mano sobre la válvula de exhalación del respirador ubicada en la región frontal. Realizamos una breve exhalación y si la prueba está siendo realizada de forma adecuada, debemos sentir que nuestro respirador se expande en la región interna. Lo siguiente que debemos realizar es la prueba con presión negativa. Para ello debemos elevar ambas manos y colocarlas alrededor de los filtros. Debemos realizar una breve presión en la región valvular y proceder con una inhalación. La prueba es realizada de forma adecuada si es que sentimos que en la región interior del respirador se contrae levemente. Para el retiro del respirador debemos primero desenganchar el arnés que se encuentra a nivel del cuello. Recuerda utilizar guantes limpios para la manipulación del respirador o la higiene de manos posterior al mismo. Después de ello debemos coger la unión del arnés tradicional para asegurar el retiro correspondiente. Elevamos el arnés hacia adelante mientras liberamos la región frontal del respirador de nuestro rostro. Para la limpieza y desinfección dentro del mismo turno debemos entregar un paño con solución desinfectante. El usuario debe colocar esta toalla en la región interna del respirador para que el usuario proceda con la limpieza de arriba hacia abajo de la región externa del respirador. Cada vez que se realice el procedimiento de limpieza y desinfección, no debemos pasar por el mismo sitio dos veces. El paño es desechado. Luego se entrega al usuario un paño con solución desinfectante para que pueda sostener el respirador, voltearlo e iniciar con el procedimiento de la limpieza y desinfección de la región interna. Nuevamente se realizan círculos concéntricos, no pasando por el mismo lugar y finalizando por la región más externa del respirador. El paño debe ser desechado. Para realizar la entrega del respirador debemos desechar el último paño y coger con ambas manos en la región de unión de los elásticos con el arnés tradicional. Este debe ser entregado a la persona que se encargará de la administración, almacenamiento y distribución posterior del respirador. Para finalizar, procederemos al retiro de los filtros del respirador. Para ello, iniciamos con el filtro derecho. Debemos sostener el respirador de forma que esté seguro en nuestra mano y luego proceder a colocar el pulgar detrás del filtro derecho. Para ello, giramos de forma antihoraria hasta escuchar un clic de liberación. Para retirar el filtro izquierdo, debemos igual sostener el respirador de forma firme y luego proceder a colocar nuestro pulgar en la región posterior y el resto de dedos en la región externa. Posteriormente, realizamos un giro horario y de esa manera liberamos el filtro izquierdo del respirador. Recuerda que el respirador es de uso personal.
Por lo tanto, asegúrate de cuidarlo para que esté en óptimas condiciones. Es un esfuerzo del hospital para protegernos. Recuerda, tu protección es la de todos. Muy bien, continuamos. El equipo de protección respiratoria, bueno, como habíamos mencionado, la forma de cómo utilizar, ¿no? Justamente en este video hemos visto las pruebas que se siguen para corroborar que el equipo de protección personal esté correctamente puesto, ¿no? De lo contrario, no va a servir de nada, porque va a existir esas aberturas por donde puede ingresar el contaminante y obviamente va a terminar afectando tu salud. En ese momento no pasa nada, pero con el paso del tiempo, conforme te vayas exponiendo, se va a ir manifestando estos daños a tu sistema respiratorio, ¿ok? Como un cáncer al pulmón. ¿Alguna duda respecto a la forma de cómo colocarnos el equipo de protección respiratorio? Si tuvieran alguna duda, pueden escribir en el chat o también pueden activar sus audios. A ver, por otro lado, ¿cómo debemos de colocarnos de forma correcta los tapones auditivos? ¿Sí? Porque muchas veces se cometen errores al momento de colocarse los tapones auditivos y si es que no te los colocas bien, va a terminar generando daño auditivo, ¿no? Por un arnés. A ver, les voy a compartir un video respecto al equipo de protección auditivo. Un momento, por favor. Existen dos grupos de protectores auditivos, los tapones y las orejeras. La orejera es un tipo de protector auditivo compuesto por un arnés y un par de copas, diseñadas para cubrir cada pabellón auditivo, o sea, las orejas. El arnés, elemento diseñado para permitir una buena adaptación de la orejera alrededor de las orejas, puede ser del tipo universal o posición única. La copa es el casquete redondo montado en el arnés, al que se acoplan las almohadillas. De acuerdo al elemento de acople utilizado, las orejeras se clasifican en orejeras con arnés y orejeras acoplables a un casco de protección. Para la instalación de las orejeras, se debe despejar el pabellón auditivo, extendiendo el arnés a su máxima longitud y mantener firmemente las copas hacia adentro y arriba con los dedos. Se debe identificar el lado y forma en que deben ponerse, por ejemplo, izquierda o derecha. Luego, ajustar el arnés. Se deben pasar los dedos alrededor de las almohadillas, desplazando el cabello para chequear un buen sello del protector con la cabeza. Las copas ovaladas se usan siempre en forma vertical. En caso de que el arnés presente poca presión sobre la cabeza, o bien si es que la almohadilla presenta irregularidades o está rota, se debe reemplazar por otra en buen estado. Si al ocupar las orejeras existen filtraciones de aire y se requiere usar, por ejemplo, lentes de seguridad, se prefiere el uso de tapones. Los tapones protegen o sellan el conducto auditivo, como las orejeras
su objetivo cumple un rol fundamental, ya que funcionan como una barrera acústica entre quien los ocupa y el ambiente sonoro, para así evitar cualquier daño a su capacidad de audición. Los hay desechables, de un solo uso, o reusables. Normalmente están hechos de una espuma blanda, aunque los hay de silicona, vinilo, cera, algodón, elastómeros y otros materiales. Dependiendo del tamaño del conducto auditivo de los trabajadores, se deben considerar tapones de distintas tallas. Por motivos de higiene y para evitar infecciones, no han de ser reusados por otra persona. Al igual que con las orejeras, con los tapones, para que la protección auditiva sea lo más eficaz posible, no basta con la mera calidad del tapón, sino además depende de su correcta utilización. Los tapones deben colocarse con las manos limpias y no deben retirarse de los oídos hasta después de haberse lavado las manos. Verifique que estos también estén limpios y en buen estado. Lentamente, enrolle y comprima el tapón convirtiéndolo en un cilindro bien delgado y sin arrugas. Practique usando los agujeros provistos en la caja dispensador de los tapones. Insértelo en cada uno de ellos procurando que no se vea la banda de color rojo. Si hace esto y el tapón se introduce en la de mayor tamaño, la prueba está bien realizada. Si lo hace en el de menor tamaño, la prueba es mucho mejor y por lo tanto mejor será su protección. Mientras esté comprimiendo el tapón, insértelo utilizando el procedimiento siguiente. Tome la oreja con la mano contraria pasándola por detrás de la cabeza. Tire la oreja suavemente hacia arriba y atrás con el propósito de enderezar el conducto auditivo. Inserte el tapón con la mano libre y mantenga sujeto con un dedo el extremo del tapón durante al menos 30 segundos. Tape las orejas con ambas manos y vea si existe diferencia sin las orejas tapadas. Unas últimas observaciones. Los tapones se deben ocupar durante todo el tiempo que se esté expuesto al ruido. La intermitencia en el uso de los mismos disminuye drásticamente la protección que este brinda. Recuerde también que este elemento de seguridad es de uso personal y que debe ser entregado por la empresa sin costo alguno para el trabajador. Usted puede lograr que su entorno laboral no afecte su salud. Comprometerse con la seguridad en su trabajo es comprometerse con su propia integridad física y consigo mismo. Recuerde que el cuidado y la protección es tarea de todos y de cada uno. Ahora ya para terminar nuestro curso, recordemos nuevamente lo siguiente. Es importante, antes de utilizar el EPP, revisarlo, hacer la inspección, verificando que todo esté bien. En el tema de la limpieza, hacer la limpieza de manera frecuente utilizando agua y jabón neutro. Si se ha mojado, hay que dejarlo secar bajo sombra, porque si lo dejamos secar bajo el sol, la radiación podría dañar alguno de esos componentes, el sol, ¿no? Sobre todo las partes plásticas. Y almacenarlos, guardarlos de forma correcta, ¿no? No meterlo a la caja de herramientas con las demás herramientas encima del EPP, ¿no? Se va a dañar muchos arneses, líneas de anclaje, respiradores, eh, lentes, guantes, se han dañado porque han sido incorrectamente almacenados, ¿no? Nosotros en nuestro locker debemos de guardar nuestros EPPs y nuestra ropa de trabajo y demás pertenencias, guardamos en nuestro locker, ¿no? Y entonces ahí tenemos un lugar seguro donde podemos guardar nuestro equipo de protección personal y evitar que se dañe por la exposición al ambiente, ¿no? Entonces recordemos ello, por favor, y también revisar la información del fabricante. Revisa el manual, ¿no? Si es un poco extenso, poco a poco ve revisándolo. No es de que en un solo día revises todo el manual. Vas revisando poco a poco para que sepas información importante que te brinda el fabricante respecto al uso, mantenimiento de este equipo de protección personal. Y el EPP tiene que ser un EPP que realmente nos brinde la seguridad de protección. No suele ir y comprar el EPP, sino verificar dónde estoy comprando el EPP. Ese EPP cuenta con certificación internacional que me dé garantía de que realmente me va a servir para la ejecución de los trabajos. Todo ello lo vamos viendo. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta respecto a la información brindada, pueden activar sus audios.
o también escribir en el chat si tuvieran alguna duda. Javier, buenos días. Usualmente las rondas de preguntas, de esto me lo suelen escribir por el WhatsApp interno que tenemos de seguridad, y por lo pronto los mensajes que me están mandando es que está todo claro. Más bien, te agradecemos tu presencia el día de hoy, ha estado bastante claro la ponencia y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Apliquen todo lo aprendido, que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones a todos. Muchas gracias a Javier Cervantes y a la empresa Mafre por la capacitación el día de hoy. Estoy compartiendo en estos momentos a través del chat de este programa Microsoft Teams el enlace para que podamos registrar la asistencia y la evaluación respectiva. También está apareciendo ya en pantalla el código QR para que podamos escanear la evaluación desde nuestros smartphones, y también vamos a poder apreciar el nombre de las personas que ya están registrando su asistencia. Muchas gracias y hasta otra nueva oportunidad.